En El yoga del viaje en el tiempo, cómo la mente puede vencer al tiempo, Fred Alan Wolf explora la conexión entre la física cuántica y la experiencia espiritual del tiempo. Propone que el pasado no es una realidad fija, sino que puede cambiar al alterarse nuestra memoria o perspectiva, lo que sugiere que es posible viajar a universos paralelos donde diferentes historias ocurrieron. La memoria se suele considerar una capacidad para registrar solo el pasado, pero existe la posibilidad de que también permita recordar el futuro. Esta idea, aunque parece absurda, podría tener ventajas concretas: anticipar eventos, comprender sincronicidades o evitar enfermedades. La clave estaría en prestar atención, pues tanto el pasado como el futuro podrían ser accesibles si se entrenan adecuadamente ciertas funciones mentales. Esta memoria bidireccional no solo sería posible sino útil para una comprensión más completa del tiempo. Recordar el futuro dependería de la atención consciente que se le preste, igual que con los recuerdos del pasado. Si algo del futuro fue ignorado o reprimido, puede que haya sido olvidado de forma deliberada. Así como hay técnicas para recordar vidas pasadas, también hay quienes exploran formas de acceder a eventos futuros. Todo esto adquiere sentido si se acepta la posibilidad de que el pasado, el presente y el futuro coexistan en algún nivel físico o mental, aunque no lo experimentemos directamente. La ciencia moderna respalda ciertas formas de viaje en el tiempo desde hace más de un siglo. Experimentos demuestran que partículas subatómicas pueden experimentar el tiempo a un ritmo distinto al humano, prolongando su vida en condiciones extremas. Esto demuestra que el tiempo no es fijo, sino relativo. El tiempo puede acelerarse o ralentizarse según la velocidad y la percepción, haciendo posible que una entidad viva mucho más de lo esperado o envejezca más lentamente respecto a su entorno. Imaginar cómo se alteraría la percepción al viajar por el tiempo abre interrogantes fascinantes. Si alguien envejeciera una década mientras su entorno solo viviera un segundo, o al revés, todo lo conocido cambiaría. Incluso la percepción sensorial se alteraría, la luz se movería más despacio, los colores desaparecerían, el mundo perdería su forma habitual. Estas posibilidades no son simples ejercicios teóricos, sino ejemplos de cómo las leyes de la física permiten escenarios profundamente diferentes a lo cotidiano. Viajar hacia atrás en el tiempo presenta paradojas más complejas. Si se retrocede al punto de nacimiento o incluso antes de la concepción, surgen preguntas sobre la continuidad de la conciencia. También podrían darse encuentros imposibles con antepasados o momentos históricos que no deberían verse alterados. Sin embargo, desde una perspectiva física, hay formas de superar estos dilemas si se entiende que la mente es capaz de transformar posibilidades en realidades. La paradoja del viaje temporal se disuelve cuando el observador modifica su percepción del tiempo. Un experimento con partículas llamadas muones revela cómo el movimiento a gran velocidad afecta al tiempo percibido. En la cima de una montaña se detectaron ciertas cantidades de estas partículas, cuya vida media es extremadamente corta. Al descender al nivel del mar, una cantidad inesperada de ellas seguía existiendo. La explicación es que, al moverse cerca de la velocidad de la luz, experimentaron una dilatación temporal. Para ellas, el tiempo pasó más lento que para los observadores terrestres. Este fenómeno respalda la idea de que el tiempo puede ser manipulado y vivido de maneras muy distintas. El antiguo arte de engañar al tiempo. El yoga es una práctica ancestral que combina arte, ciencia y filosofía para liberar a la mente de las ilusiones cotidianas y abrir la percepción a realidades más profundas. Sus distintas formas, desde el Hatha hasta el Raja Yoga, buscan equilibrar cuerpo y mente, y a través de esa disciplina, romper la prisión del tiempo. Este encierro está representado por la noción de samsara, un ciclo perpetuo de nacimiento y muerte que limita la experiencia humana. Según la filosofía india, este flujo de eventos no es más que una construcción mental anclada por el ego,
una ilusión que puede superarse mediante ciertas prácticas. La clave para comprender este proceso está en reconocer que tanto el tiempo como el espacio son creaciones mentales. Desde esta perspectiva, los antiguos ya sabían que es posible viajar a través del tiempo si se logra superar las limitaciones impuestas por la mente. La física cuántica moderna respalda esta intuición al sostener que el tiempo no es una dimensión fija, sino una posibilidad relativa, moldeada por la conciencia. La práctica del yoga, particularmente su aspecto meditativo, permite desanclar la experiencia de ese flujo lineal e ingresar a una percepción atemporal. Los textos védicos, como la Bhagavad Gita, revelan que el alma es inmortal y no está sujeta al nacimiento ni a la muerte. El cuerpo es solo una vestidura pasajera. La enseñanza central no busca recompensas en otra vida, sino comprender que toda experiencia temporal es ilusión. La libertad surge al desapegarse del resultado de los actos. Este desapego no implica indiferencia, sino una profunda comprensión de que el ego no controla el flujo de los acontecimientos. Desde esta visión, la mente, al dejar de resistirse, accede a un estado de paz capaz de trascender el tiempo. Un momento clave ocurre cuando se revela que el propio tiempo es una manifestación divina. Se muestra una visión en la que todas las formas y realidades posibles se despliegan simultáneamente, como universos paralelos. Esta multiplicidad recuerda el comportamiento de la materia en la física cuántica, donde todo lo posible coexiste hasta que la mente lo convierte en real. Ver esta visión requiere otra forma de percepción, más allá de los sentidos físicos. En ese estado expandido de conciencia, se comprende que los eventos ya han ocurrido desde una perspectiva atemporal, aunque aún se vivan dentro del tiempo lineal. La paradoja del deseo de trascender el tiempo mientras se sigue atrapado en él se vuelve evidente. Cada ser desea unificar su conciencia con la totalidad, pero al mismo tiempo insiste en vivir experiencias separadas. El ego actúa como un foco que convierte las posibilidades en hechos, anclando la mente en el tiempo. Esa es la verdadera trampa. Liberarse implica renunciar a esa ilusión de control. Mientras se mantenga el deseo de dominar el tiempo desde el yo, no se logrará la verdadera liberación, ni se alcanzará el viaje consciente a través del tiempo. El yoga enseña que solo cuando se suelta esa identificación con el yo separado se puede participar de la conciencia universal. El viaje en el tiempo, más que un traslado físico, es un desplazamiento de conciencia. Implica recordar que se ha estado siempre más allá del tiempo, pero se ha olvidado por insistir en ser un individuo limitado. Recuperar esa memoria perdida requiere práctica, entrega y una mente dispuesta a dejar atrás sus apegos, para entrar en contacto con esa realidad eterna desde donde todo surge y a donde todo regresa. Los sentidos nos hacen creer que el mundo existe fuera de nosotros, pero la experiencia que generamos depende por completo de la actividad del sistema nervioso. Las señales eléctricas que recorren el cerebro producen patrones sincronizados que se relacionan directamente con la sensación de tener un yo. Estos patrones constituyen la base del ego, una construcción ilusoria compuesta por mente, inteligencia y personalidad. La práctica del yoga, según los antiguos sutras, busca disolver esa ilusión para revelar al verdadero ser interior. Este proceso implica atravesar 5 fluctuaciones que mantienen activa la ilusión del ego, y que funcionan como anclas que fijan la conciencia en el espacio y el tiempo, impidiendo acceder a estados más amplios de percepción. La primera fluctuación es la creencia en el conocimiento válido, basada en los sentidos y la lógica. La segunda es el conocimiento erróneo, como prejuicios o fantasías. La tercera son las exageraciones sin base real. La cuarta es el sueño sin sueños, cercano al vacío pero sin conciencia espiritual. La quinta, la más difícil, es la memoria que guarda emociones, sensaciones y experiencias pasadas, reforzando la ilusión del yo. Estas fluctuaciones limitan la percepción a una sola realidad.
Superarlas permite acceder a la conciencia del verdadero ser, y dentro de esa expansión, surge la posibilidad real de viajar en el tiempo. Según los antiguos textos, este poder no es un objetivo en sí mismo, sino una consecuencia natural del despertar espiritual. Una breve mirada al tiempo y espacio sagrados. La dificultad de acceder al verdadero ser surge de vivir inmersos en el espacio y el tiempo, que parecen externos, pero también están profundamente integrados en la mente. Mientras el tiempo profano se mide por relojes, el tiempo sagrado fluye desde lo interno, donde la percepción subjetiva rompe con la rigidez mecánica. Un ejemplo mítico muestra cómo una experiencia completa, que incluyó años de vida y tragedia, pudo durar solo unos segundos desde una perspectiva superior. Esta discrepancia revela que lo sagrado no obedece al ritmo del reloj, sino a la intensidad del estado de conciencia. La experiencia subjetiva del tiempo varía según el contexto. Mientras una tarea inspiradora puede borrar la noción de duración, situaciones incómodas la alargan. Los relojes solo comparan ritmos externos, pero el cuerpo tiene su propio sistema interno para medir el tiempo. El contraste entre lo que sentimos y lo que marca el reloj revela que el tiempo objetivo también es una construcción. Nuestra percepción de las repeticiones naturales, como el movimiento del sol o la música, da forma a un paisaje temporal compartido. Sin esta percepción interna, no podríamos experimentar el espacio ni medirlo. En el mundo occidental, esta percepción se ha reducido a una línea abstracta que organiza la historia y la vida cotidiana. Este modelo lineal permitió el surgimiento de reglas sociales, estructuras laborales y tecnologías que intentan ganar o ahorrar tiempo. Pero esa línea, aunque eficaz para organizar el mundo, sigue siendo una creación subjetiva. La verdadera medida del tiempo nace dentro de cada persona. Incluso tareas simples como cepillarse los dientes confirman la existencia de ese sentido interior que guía nuestras acciones, con o sin reloj. Algunas culturas no han adoptado esta visión lineal. En India, el tiempo depende del estado de conciencia y fluye de manera no lineal. En China, aunque se valoró la cronología, se dio más importancia al tiempo ancestral. Los pueblos aborígenes australianos ofrecen un ejemplo aún más radical. Su dreaming no es historia ni fantasía, sino una vivencia eterna en la que pasado, presente y futuro coexisten. Para ellos, la tierra, los mitos y las personas están entrelazados en una red viva que se mantiene mediante cantos, danzas y rituales que actualizan continuamente la memoria colectiva. El tiempo cíclico, basado en ritmos naturales y observaciones cotidianas, sustituye al reloj. Una noche equivale a un sueño, una hora al tiempo de cocción de un alimento y una duración larga a un viaje determinado. Esta manera de medir no es menos real, es más concreta y conectada al entorno. La percepción circular del tiempo no es exclusiva de los aborígenes, está presente en todos, aunque en Occidente se ha marginado. Ese tiempo sagrado es como un gran aro que rueda sobre la línea imaginada del tiempo lineal, recordándonos que, incluso en la modernidad, sigue latiendo una visión profunda y cíclica de la existencia. Una visión general del tiempo y el espacio físicos. Comprender el tiempo requiere superar las metáforas que lo distorsionan. Grandes pensadores como San Agustín, Einstein y Feynman intuyeron que el tiempo no es algo objetivo ni externo, sino una proyección mental. Las ideas que tenemos sobre pasado, presente y futuro están ligadas a una percepción subjetiva que no se puede medir físicamente. Esta imposibilidad de definir el presente demuestra que la experiencia del tiempo es una construcción interna, no una propiedad sólida de la realidad. Aunque no sepamos qué es el tiempo con certeza, lo usamos constantemente. Modelamos su funcionamiento con metáforas y ecuaciones, pero incluso esos modelos son aproximaciones mentales. La física moderna ofrece afirmaciones sorprendentes como que el pasado, el presente y el futuro no están claramente diferenciados.
Esta idea desafía la percepción cotidiana y sitúa al tiempo como una ilusión persistente fabricada por la mente. Los momentos de profunda presencia o silencio interior refuerzan la sospecha de que la verdadera realidad es atemporal. La naturaleza de la luz ha sido fundamental para estas ideas. Al intentar medir su velocidad desde distintas posiciones, se descubrió que la luz siempre viaja a la misma velocidad sin importar el movimiento del observador. Este fenómeno solo podía explicarse aceptando que las ideas tradicionales de espacio y tiempo eran erróneas. La física dejó de tratar estos conceptos como dimensiones independientes y comenzó a verlos como parte de una única estructura, el espacio-tiempo. Einstein demostró que no era la velocidad de la luz lo que cambiaba, sino nuestra comprensión del tiempo y del espacio. Los efectos del movimiento sobre el tiempo son sorprendentes. Experimentos con partículas como los muones muestran que al moverse casi a la velocidad de la luz, su tiempo de vida se alarga. Esto indica que el tiempo no transcurre igual para todos los objetos, sino que depende de su trayectoria. Si algo se mueve de manera natural a través del espacio, el tiempo que experimenta será menor que el de otro objeto inmóvil. Este fenómeno, llamado dilatación del tiempo, demuestra que el tiempo es relativo al movimiento y no un flujo universal uniforme. Las trayectorias que siguen los cuerpos también afectan al tiempo. En la teoría general de la relatividad, esas trayectorias naturales se llaman geodésicas. Una geodésica en el espacio puede ser una línea recta, pero en una superficie curva, como la Tierra, será un arco de círculo máximo. Los aviones, por ejemplo, siguen rutas curvas llamadas círculos máximos para ahorrar distancia. Lo más sorprendente es que, al combinar espacio y tiempo, la trayectoria que parece más larga puede ser la que emplea más tiempo, y esta paradoja redefine cómo entendemos los desplazamientos. Finalmente, la fusión entre tiempo y espacio en un solo concepto, el espacio-tiempo, transformó por completo la física. Esta idea, desarrollada por Einstein y Minkowski, rompió con la visión mecánica del mundo que dominaba la ciencia. Antes se creía que espacio y tiempo eran independientes, pero los experimentos demostraron que cualquier observador en movimiento puede percibir un mismo evento de forma distinta, tanto en lugar como en momento. Incluso las señales de radio desde Marte tardan minutos en llegar a la Tierra, lo que prueba que el espacio y el tiempo están completamente entrelazados. El tiempo propio es la duración que experimenta un objeto mientras se mueve a lo largo de una trayectoria en el espacio-tiempo. Cada trayectoria tiene su propio tiempo medido por un reloj en movimiento, y ese tiempo no siempre coincide con el que marcan otros relojes que están quietos o en otras trayectorias. La línea geodésica, que representa el camino más natural o sin esfuerzo, registra el tiempo propio más largo posible entre dos eventos, aunque siempre será menor que el registrado por relojes inmóviles. Esta idea implica que el tiempo no es una entidad absoluta, sino que depende del tipo de movimiento realizado. Si una persona permanece quieta mientras otra viaja en avión y luego regresa, al comparar relojes de alta precisión, se comprobará que el reloj del viajero marca un tiempo ligeramente menor. A medida que aumenta la velocidad, esta diferencia se vuelve más notoria. Si pudiera viajar a la velocidad de la luz, no experimentaría el paso del tiempo, mientras que quien permaneció quieto en la Tierra habría envejecido un día entero. El trayecto del viajero no fue una geodésica, por lo que su experiencia del tiempo fue más corta que la de quien permaneció en la trayectoria más natural del espacio-tiempo. Ambos vivieron tiempos propios distintos entre los mismos eventos. ¿Tiempo y espacio suficientes? Las palabras que usamos para hablar del tiempo y del espacio están cargadas de metáforas que provienen de nuestras experiencias. En muchas culturas, los eventos se sitúan según la emoción o la vivencia más que por su ubicación en una línea temporal. En cambio, la tradición occidental insiste en clasificar los eventos como pasados, presentes o futuros.
El lenguaje condiciona cómo entendemos el tiempo y el espacio, y tal vez no se trata de romper sus límites reales, sino de liberarnos de los que nos impone la propia forma en que hablamos de ellos. La noción de que el tiempo y el espacio puedan ser irreales lleva a preguntarse si todo lo que experimentamos es una construcción mental. En el sueño profundo no hay percepción de tiempo ni de espacio porque no hay presencia del yo. Solo al soñar o al estar despiertos reconstruimos esas nociones con el ego al centro. Si el mundo externo fuera también una creación de la mente, entonces el tiempo y el espacio objetivos serían ilusiones colectivas que sostenemos al despertar. Aceptar que el tiempo es solo una construcción mental implica que no hay pasado, ni futuro, ni presente real. Si el espacio también fuera ilusorio, todas las separaciones aparentes entre seres y cosas se disolverían. La sensación de aislamiento que se experimenta en la vida diaria sería solo una consecuencia de esta ilusión. El ego crea esas distancias, y al trascenderlo, también desaparecen las limitaciones de espacio y tiempo. Algunos sabios han logrado superar estas barreras. Patanjali enseñó que cuando pensamiento y acción se funden, el tiempo y el espacio dejan de tener poder sobre el ser. Quienes alcanzan ese estado experimentan capacidades extraordinarias como recordar vidas pasadas, leer pensamientos o incluso levitar. A través de la práctica profunda del yoga mental, estos estados de conciencia permiten un tipo de viaje en el tiempo, no como desplazamiento físico, sino como liberación del flujo temporal ordinario. Un caso extraordinario es el de Ramana Maharshi, quien vivió una experiencia radical al experimentar simbólicamente su propia muerte, descubriendo que él no era el cuerpo, sino el espíritu inmortal. Esta vivencia lo condujo a una transformación permanente, abandonando su identidad física para identificarse con una conciencia pura. Su presencia irradiaba una paz tan intensa que afectaba profundamente a quienes se acercaban a él, sin necesidad de palabras ni enseñanzas formales. Desde esta perspectiva, el tiempo no puede medirse en términos absolutos. Aunque los relojes proporcionan una sensación de continuidad, en realidad no capturamos el tiempo como algo que puede compararse o poseerse. Lo único que tenemos es el ahora, pero incluso al intentar medirlo, ese momento ya ha desaparecido. Así, lo que entendemos como presente no es más que una ilusión creada por la mente, la misma que nos hace creer en un pasado y un futuro que no pueden tocarse, ni siquiera imaginarse plenamente fuera del pensamiento. El espacio no es una entidad independiente sino una percepción derivada del movimiento. Medimos el espacio según cómo se desplazan los objetos o cómo lo usamos, como al calzar un zapato o recorrer una distancia. En astronomía, sin movimiento no podríamos inferir cuán grande es el universo. Usamos la luz como una extensión de nuestros sentidos para calcular distancias estelares. Esta dependencia del movimiento para concebir el espacio pone en evidencia que nuestras percepciones espaciales están ligadas tanto a la observación como al pensamiento. La psicología demuestra que el tiempo y el espacio también se experimentan de forma subjetiva. El efecto pi de color revela que el cerebro puede crear una ilusión de movimiento con cambio de color incluso antes de que ocurra físicamente. El experimento muestra que un punto parece desplazarse y cambiar de rojo a verde a mitad de su trayecto ilusorio, antes de que aparezca el segundo punto verde. Esto sugiere que el cerebro construye la experiencia a partir de información posterior, proyectándola hacia atrás en el tiempo. Otros estudios, como los de Ben Libet, muestran que reaccionamos antes de ser conscientes de un estímulo. Libet demostró que la percepción consciente se retrasa hasta medio segundo respecto al evento original, y que luego el cerebro sitúa la experiencia subjetivamente en el tiempo y en el espacio, como si siempre hubiéramos sido conscientes desde el inicio. Esta capacidad de retroproyección temporal del cerebro sugiere que la conciencia no sigue el flujo lineal del tiempo, sino que lo reinterpreta desde un punto de vista mental posterior. El concepto de tiempo lineal surge de la cultura occidental,
en especial desde la Revolución Industrial, donde la observación del desgaste de las máquinas y el flujo irreversible de la energía llevó a pensar en una dirección única del tiempo. A diferencia de las visiones antiguas basadas en ciclos, se impuso la idea de una flecha del tiempo que avanza siempre hacia adelante, respaldada por leyes físicas como la segunda ley de la termodinámica, que impide recuperar completamente la energía transformada en calor o fricción. Esta flecha del tiempo se convirtió en una base cultural, económica y científica para medir el trabajo, la productividad y el progreso. Aunque las máquinas repiten ciclos, nunca lo hacen de manera idéntica. Cada ciclo implica pérdida, cambio y desgaste. Así, el tiempo deja de ser una simple sucesión de eventos repetibles para convertirse en una trayectoria única y acumulativa, en la que se mide la historia humana y la evolución tecnológica. La experiencia directa del tiempo resulta esquiva. No se siente el tiempo como una entidad palpable, sino que solo se perciben momentos concretos junto con recuerdos y expectativas. El tiempo se infiere a partir de ritmos o movimientos externos, como el tic-tac de un reloj o la cadencia de la música. La cultura aborigen propone una concepción distinta, donde el tiempo es un ciclo sagrado representado como un aro que rueda tocando una línea de tiempo lineal, haciendo que pasado, presente y futuro estén siempre presentes y entrelazados. En la mitología aborigen, la creación y el mundo surgen de un tiempo mítico llamado Dreamtime. Los seres sobrenaturales recorren la tierra y al concluir su labor se transforman en elementos del paisaje. Este tiempo mítico no desaparece sino que se revive constantemente a través de rituales que permiten a los iniciados conectar con el origen espiritual del mundo. Dreamtime y el tiempo lineal occidental son dos formas de entender el tiempo, una cíclica y sagrada y la otra secuencial, pero ambas se superponen y dan sentido a la experiencia humana al relacionar memoria, presente y futuro. La física del tiempo ordinario. La idea de viajar en el tiempo se ha vuelto familiar gracias a la ciencia ficción, aunque desde el punto de vista físico se considera una posibilidad que depende de entender el tiempo como una dimensión. Esta concepción fue anticipada por la literatura antes de ser explorada científicamente. El tiempo es visto como una cuarta dimensión en la que no nos movemos con la misma libertad que en las espaciales. La propuesta de que todo objeto real necesita tener un grosor en el tiempo, una duración, plantea que los seres humanos también existen como estructuras extendidas en esa dimensión, y que la conciencia solo recorre una parte de ese todo. La comparación entre el tiempo y las dimensiones espaciales muestra que incluso en el espacio hay limitaciones al movimiento libre, especialmente en la dirección vertical debido a la gravedad. Así como existen máquinas para superar esta barrera espacial, se sugiere que podría haber dispositivos que permitan un desplazamiento similar en el tiempo. Esta analogía apunta a la existencia de un campo en el tiempo que actúa como la gravedad, empujándonos hacia el futuro, pero que teóricamente podría vencerse con la tecnología adecuada. La noción del bloque espacio-temporal describe a los seres humanos como tubos de 4 dimensiones, cuya conciencia solo percibe cortes momentáneos, sin captar el conjunto completo de su existencia. Tal visión permite concebir el viaje en el tiempo como un simple desplazamiento a través del bloque, tal como uno se movería por las habitaciones de una casa. Para lograrlo, sería necesario contrarrestar el flujo natural del tiempo, que nos lleva paso a paso hacia adelante, tal como la gravedad nos empuja hacia el suelo. Einstein transformó nuestra comprensión del universo al mostrar que la gravedad no es solo una fuerza que atrae, sino una distorsión del espacio y el tiempo provocada por la masa. Esta curvatura del espacio-tiempo es comparable a una hoja elástica deformada por un objeto pesado. Las ondas gravitacionales y los pozos de gravedad no son fenómenos separados de la materia, sino formas de describir cómo el espacio y el tiempo se ajustan ante su presencia. Masa, campo gravitatorio y distorsión del espacio-tiempo son aspectos equivalentes de una misma realidad.
La teoría de Einstein permitió comprobar que el tiempo se ralentiza en campos gravitatorios más intensos. Un experimento realizado en Harvard midió cómo un reloj en el sótano avanzaba más lentamente que uno en el ático, aunque la diferencia era de solo millonésimas de nanosegundo. Esta pequeña curvatura temporal es responsable de la fuerza que nos mantiene en el planeta. A escalas mayores, como en los agujeros negros, el tiempo puede detenerse por completo, generando un pliegue extremo del espacio-tiempo donde incluso la luz queda atrapada. Un agujero negro surge cuando una estrella muy masiva agota su energía y colapsa sobre sí misma hasta quedar reducida a un punto de densidad infinita llamado singularidad. Lo que antes era solo una curiosidad teórica, hoy se confirma al observar agujeros negros en el centro de cada galaxia. Alrededor de ese punto se forma una esfera con propiedades extremas llamada radio de Schwarzschild. Desde fuera, cualquier viajero que se acercara parecería ralentizarse infinitamente y desvanecerse, ya que la luz y las señales que emite se desplazan a frecuencias inalcanzables. Aunque para ella el tiempo transcurre con normalidad, la gravedad extrema desintegraría su cuerpo debido a las fuerzas de marea, y ninguna señal podría escapar de esa región. Los cálculos de Schwarzschild mostraron que dentro de esa esfera podría existir una estructura interna capaz de conectar con otras regiones del espacio, como un túnel. Pero para un viajero que se mueve a velocidades inferiores a la de la luz, ese pasaje se colapsaría. Solo si se viajara más rápido que la luz se podría cruzar el agujero sin daño y emerger lejos del punto de entrada. Estos agujeros, aunque en principio no transitables, dieron origen a la idea de los agujeros de gusano, túneles subespaciales que conectan distintos puntos del universo. Aunque la gravedad los cierra rápidamente, si se lograra mantenerlos abiertos con energía negativa, podrían convertirse en caminos utilizables. La energía negativa, que contrarresta la gravedad, funcionaría como una fuerza que empuja en lugar de atraer, manteniendo el túnel abierto. Así, un agujero negro se transformaría en un pasaje estable por el cual sería posible viajar. Este planteamiento llevó a Kip Thorne y su equipo a buscar soluciones físicas plausibles dentro de las ecuaciones de Einstein. Lograron describir un agujero de gusano sin los efectos destructivos de los agujeros negros, pero solo si se usaba materia exótica, aquella que posee energía negativa. Si se encontrara tal materia en el universo, los agujeros de gusano permitirían no solo viajar por el espacio, sino también por el tiempo. Para convertir un agujero de gusano en una máquina del tiempo, basta con mover una de sus bocas para que se desincronice temporalmente con la otra. Eso haría posible que alguien ingresara en un extremo y saliera en otro momento. Una vez creado, el túnel permitiría viajar solo dentro del intervalo de tiempo desde su construcción en adelante. Thorne imaginó un ejemplo donde dos personas con diferencia de edad podrían encontrarse en un mismo punto de sus vidas usando uno de estos túneles. Al mover una de las bocas a gran velocidad y traerla de regreso, el desfase temporal entre ambas permitiría que alguien saliera 20 años en el pasado o en el futuro, sin moverse en el espacio. La paradoja aparece cuando, manteniendo contacto físico a través del túnel, una misma persona puede encontrarse consigo misma a distintas edades. A medida que los extremos del agujero siguen su curso temporal natural, el desfase se mantiene estable, funcionando como un portal de 20 años. Así, uno puede entrar y salir del túnel para reencontrarse con seres queridos en momentos distintos de sus vidas. Este tipo de conexión genera una nueva dimensión en las relaciones personales y en la percepción del tiempo. Aunque no permite viajar a épocas anteriores a su creación, este dispositivo cambiaría para siempre el modo en que se comprende el paso del tiempo y la posibilidad de recorrerlo. Las paradojas del viaje físico en el tiempo. La teoría general de la relatividad no solo permite el viaje en el tiempo, sino que puede requerirlo, lo cual plantea una serie de paradojas que desafían nuestra lógica cotidiana. Una de ellas es la paradoja de la creatividad,
donde una científica recibe en su juventud un libro con la teoría que más tarde publicará como propia, creando un ciclo sin origen claro. Aunque parece un razonamiento circular, no contradice las leyes de la física, sino que plantea preguntas sobre el origen de la información cuando ésta parece surgir de sí misma sin un punto de partida definido. Otra paradoja importante es la del abuelo, que muestra cómo una acción en el pasado puede impedir la existencia del propio viajero del tiempo. Esto cuestiona la consistencia lógica, ya que si el viajero impide su nacimiento, nunca habría podido viajar. Aunque la física clásica no prohíbe el viaje en el tiempo, tampoco puede manejar las consecuencias de estas contradicciones. Lo que está en juego no es solo la posibilidad física, sino la coherencia lógica que subyace a toda teoría científica. Este conflicto nace de principios como la inmutabilidad del tiempo y la autonomía de los eventos locales, principios que no provienen de las leyes físicas sino de una lógica de sentido común. El llamado principio de autonomía sostiene que nuestras acciones no afectan el universo entero, mientras que la tenencia de la cronología afirma que no es posible retroceder en el tiempo. Este último no es un principio físico, sino una interpretación basada en la causalidad lineal, que sostiene que todo efecto debe tener una causa anterior. La física cuántica introduce una visión diferente al considerar líneas temporales cerradas que permiten regresar al punto de partida sin violar la experiencia subjetiva del tiempo. Estas líneas, contempladas en la teoría de la relatividad de Einstein, abren la posibilidad de viajar hacia el pasado si se conectan con otros mundos. Aquí surge la idea de los universos paralelos, donde los eventos pueden desarrollarse en realidades distintas, resolviendo así las paradojas mediante una bifurcación de las líneas temporales. Esta interpretación cuántica, propuesta por Hugh Everett, sugiere que todos los resultados posibles de un evento ocurren realmente en universos separados. Así, el observador se divide y experimenta cada resultado en un universo diferente, lo cual permite conservar la coherencia de las leyes físicas sin negar la experiencia subjetiva. Aunque esta idea resulta extraña y difícil de aceptar, ofrece una forma determinista de entender los múltiples desenlaces del tiempo y la realidad, manteniendo la consistencia interna de cada mundo. Cada vez que se hace una observación, el universo se divide en múltiples copias casi idénticas, en las que cada resultado posible se desarrolla en un universo paralelo. Al lanzar una moneda, por ejemplo, se generan dos mundos, uno donde cae cara y otro donde cae cruz, y en cada uno existe una versión distinta del observador. Aunque estas copias son indistinguibles para quienes las habitan, su existencia simultánea permite entender fenómenos como la estabilidad de la materia. La multiplicación constante de realidades refuerza la solidez aparente de los objetos, del mismo modo que un disco girando rápido parece sólido aunque solo tenga dos aspas. Estos universos paralelos resultan fundamentales para resolver las paradojas del viaje en el tiempo. Si se conectan mediante líneas temporales cerradas, es posible que un viajero regrese al pasado sin violar la causalidad. En lugar de encontrarse consigo mismo en el mismo universo, lo haría en otro paralelo, donde su presencia no alteraría la historia del universo original. Esto implica que, al viajar en el tiempo, se abre una bifurcación y el viajero se traslada a una copia del universo donde los hechos pueden desarrollarse de manera distinta. Las paradojas se resuelven gracias a este entrelazamiento entre universos. Un viajero que impide su nacimiento en el pasado no genera una contradicción, porque lo hace en un universo paralelo donde simplemente no nacerá. En su universo original, su existencia permanece intacta. El problema de decidir si hacer o no el viaje, condicionado a la observación de uno mismo en el pasado, se disuelve porque la acción de viajar crea una nueva rama en la que el pacto ya no se cumple del mismo modo. Así, las decisiones no impiden que ambas posibilidades coexistan en universos distintos. En el caso del libro de teorías enviado al pasado, la creación real ocurre en un único universo, mientras que las copias circulan por los demás.
Esto evita la paradoja de una obra sin origen, ya que solo una versión es genuina. Todas las demás son réplicas generadas por la interacción de líneas temporales que cruzan universos. La llegada de un gemelo envejecido o de un objeto misterioso será desconcertante, pero no genera contradicción alguna. Cada universo sigue su curso de manera coherente y las leyes físicas se mantienen intactas. La tecnología del viaje en el tiempo ordinario. El viaje en el tiempo ordinario consiste en desplazarse literalmente a través del tiempo con un artefacto que permite trasladarse del presente al futuro o del pasado al presente. Esta idea se popularizó en películas donde el viajero se mueve en el tiempo como quien viaja de una ciudad a otra. No se busca tanto experimentar el trayecto como llegar a un punto específico del pasado o del futuro. Este desplazamiento se presenta como un recorrido espacial, aunque se trate de una dimensión temporal, y la experiencia visual suele lograrse mediante técnicas cinematográficas como la fotografía acelerada. Se plantea ahora un tipo distinto de dispositivo, uno en el cual el viajero se transforma mientras el resto del mundo continúa su curso normal. No se trata de mover el cuerpo a través del tiempo, sino de modificar el estado del viajero. Su conocimiento, edad y percepción de la realidad se alteran. Así, una persona podría salir más joven o más vieja de lo que era al ingresar. Este funcionamiento depende de un tipo especial de computadora, la computadora cuántica, que opera según leyes que desafían la lógica tradicional. Estas máquinas procesan datos que cambian de forma irreversible al ser observados, y su capacidad de funcionar se basa en probabilidades, por lo que no siempre responden como se desea. El concepto de computación cuántica fue impulsado por el físico David Deutsch, y aunque las máquinas funcionales aún están en desarrollo, se investiga activamente en distintos laboratorios del mundo. A diferencia de las computadoras actuales, que ocultan los principios cuánticos en sus componentes, las computadoras cuánticas permitirán a los usuarios interactuar directamente con ese mundo extraño y aún poco comprendido. Esto abre la posibilidad real de acceder a formas de viaje en el tiempo asistido por tecnología, con consecuencias que modificarían profundamente la experiencia humana. La física cuántica se ocupa del comportamiento de la materia y la energía a escalas extremadamente pequeñas, como átomos y partículas subatómicas. A diferencia de las leyes clásicas, que permiten prever resultados con certeza, las leyes cuánticas solo permiten calcular probabilidades. Aunque antes se creía que sus efectos solo ocurrían en escalas invisibles, ahora se sabe que también pueden manifestarse en dimensiones perceptibles. Esto significa que lo que parecía un fenómeno alejado del mundo cotidiano podría tener efectos tangibles y mensurables en el entorno humano. La forma en que se calculan las probabilidades en física cuántica es peculiar. Las posibilidades se comportan como ondas que avanzan hacia el futuro, luego se revierten y regresan al punto inicial. Estas ondas, llamadas ondas de posibilidad, pueden sumarse entre sí creando nuevas posibilidades. Esta superposición permite que ocurran resultados inesperados, como que una moneda caiga de canto. Cuando una posibilidad completa su ciclo y se combina consigo misma, se convierte en una probabilidad. En ese momento, se considera que el evento está esperando a ser observado, aunque aún no se haya observado. Cuando ocurre la observación, se actualiza la realidad a un solo resultado posible, lo que se conoce como el efecto del observador cuántico. El efecto del observador y los universos paralelos ofrecen dos explicaciones distintas para los fenómenos cuánticos. En el primero, la simple observación de un evento provoca que una posibilidad se materialice en una realidad concreta. En el segundo, cada posibilidad se desarrolla en un universo distinto, y lo que se observa es solo una entre muchas realidades posibles. En el experimento de la doble rendija, por ejemplo, se produce un patrón de interferencia solo si no se observa por cuál rendija pasa la partícula, lo que sugiere que las posibilidades se superponen sin colapsar.
Según esta visión, una partícula se divide en dos versiones que existen en mundos paralelos y se influyen mutuamente. Aunque solo se detecta una partícula en cada universo, la presencia de la otra altera su trayectoria. Esto implica que el universo observado es solo una parte de un sistema más amplio en el que los universos paralelos interactúan. Las computadoras cuánticas se basan en este principio, procesando información no como valores fijos, sino como combinaciones de posibilidades. Si no se observa su funcionamiento, operan como si existieran múltiples realidades simultáneas. Estas computadoras pueden configurarse para que sus estados generen una superposición especial de posibilidades llamada estado S. Si se conectan con una esfera esférica masiva, se puede manipular el flujo del tiempo. Esta esfera, propuesta por los físicos Aharonov y Baiman, genera un campo gravitacional constante que, por sí solo, ralentiza ligeramente el tiempo dentro de ella. Pero al vincularse con una computadora cuántica en estado S, la esfera se desdobla en múltiples versiones, cada una con un radio distinto, lo que genera múltiples dilataciones temporales simultáneas. Para que esas distintas líneas de tiempo se unan en un solo resultado, es necesario inducir un nuevo estado en la computadora llamado estado T. Esta combinación produce un desplazamiento temporal mucho mayor. Si se programa para un desplazamiento positivo, el viajero se adelanta en el tiempo; si se programa como negativo, retrocede. La clave del viaje no está en el desplazamiento físico, sino en el cambio del estado de onda de posibilidad del viajero, es decir, en cómo se modifica su conocimiento del mundo y su percepción del tiempo. Este viaje altera la evolución natural del pensamiento. En lugar de conocer los eventos a medida que ocurren, el viajero adquiere conocimiento anticipado, como si su mente se adelantara en el tiempo. Esto le permite predecir el futuro con más precisión, aunque con la consecuencia de envejecer más rápido. Al regresar al mundo exterior, sabrá lo que va a ocurrir, pero pagará el precio de haber vivido más tiempo internamente que quienes están fuera del dispositivo. Viajar al pasado es más complejo. Al regresar, el viajero no revive exactamente su pasado real, sino una versión alternativa de sí mismo que habría existido si hubiese permanecido aislado del mundo. Se trata de un pasado contrafactual, una realidad hipotética en la que ciertos eventos no sucedieron. Esta versión no incluye las experiencias que marcaron su comportamiento, como un enojo reciente, ya que en ese pasado aislado no ocurrieron. Esto abre la posibilidad de borrar emociones o recuerdos no deseados. Si alguien vuelve a un momento anterior a una experiencia dolorosa que alteró su salud mental o física, y ese momento no incluyó ese evento traumático, entonces podría regresar a un estado más saludable. El dispositivo permitiría al viajero deshacerse de los efectos nocivos del pasado, ya que su nueva versión no los vivió, por tanto, no los arrastra consigo. El funcionamiento exitoso de este viaje depende de inducir el estado T, lo cual es extremadamente raro. Pero si se logra, la esfera puede modificar cualquier onda de posibilidad sin importar su estado inicial. No se necesita conocer de antemano el contenido mental del viajero, lo que sería casi imposible. El sistema, al alterar la posibilidad de evolución de la mente, redefine el curso de su existencia. Así, el viaje en el tiempo se convierte en una transformación profunda del estado de conciencia. La física del viaje en el tiempo extraordinario. Tiempo y posibilidad están profundamente conectados. Esta conexión no se basa en estructuras mecánicas externas, sino en la transformación interna de la conciencia. El cambio temporal no ocurre por una máquina que desplace cuerpos, sino por la modificación de la onda de posibilidad del viajero. Esta onda es una estructura que contiene todas las formas en que algo podría suceder, y su transformación depende de la conciencia del observador. La clave para alterar el tiempo está en cambiar cómo esta onda se convierte en probabilidad, lo que se produce mediante el acto de observar. Ser consciente implica modificar las posibilidades.
Cuando se adquiere conocimiento, cambia la probabilidad de que ocurra un evento. Pero también es posible que al intentar conocer más, se pierda información previamente adquirida. Este fenómeno está regulado por el principio de complementariedad, según el cual cada elección que permite conocer algo impide conocer otra cosa. Así, la conciencia puede hacer que aumente o disminuya la certeza, lo que altera la evolución del conocimiento y modifica la estructura de la realidad. Cambiar las condiciones físicas también modifica las ondas de posibilidad. Un ejemplo es el experimento de la doble rendija, donde el número de rendijas abiertas cambia las trayectorias posibles de las partículas. Cuando se observa el sistema con una sola rendija, se obtiene información precisa del camino. Pero al abrir ambas rendijas, se pierde esa información. Así, la estructura física determina cómo se comportan las posibilidades, y esto demuestra que el conocimiento depende tanto del entorno como de la conciencia. El cambio de conciencia tiene efectos aún más profundos. Si se aprende a modificar la propia percepción, se puede intervenir en las ondas de posibilidad sin alterar el entorno físico. Esta capacidad implica convertirse en un practicante mental que altera activamente los caminos del tiempo. Quien domina este proceso puede transformar futuros probables en hechos reales y alterar el flujo normal de los eventos. Cambiar la conciencia no es un simple acto intelectual, sino una reconfiguración que permite abrir nuevas rutas temporales. Las ondas de posibilidad son entidades distintas de las curvas de probabilidad. Un bit clásico solo puede tener valor 0 o 1. En cambio, un qubit, que representa una posibilidad cuántica, puede girar entre ambos valores continuamente mientras no se observe. Este giro genera una onda que oscila entre valores positivos y negativos, lo que en apariencia desafía el sentido común, ya que las probabilidades no pueden ser negativas. Pero la solución matemática está en que al elevar esa onda al cuadrado, siempre se obtiene una probabilidad positiva. Cuando dos ondas de posibilidad se superponen, pueden cancelarse entre sí. Si ambas giran en direcciones opuestas y se suman antes de ser elevadas al cuadrado, se anulan completamente. Esto significa que el evento correspondiente nunca ocurrirá. En cambio, si se eleva cada onda por separado al cuadrado antes de sumarlas, el resultado es distinto. Esto demuestra que el momento en que se realiza la operación matemática determina si algo sucede o no. Por tanto, las ondas de posibilidad contienen la clave de la transformación temporal. Las ondas de posibilidad influyen directamente en la realidad. Aunque sean invisibles y parezcan irreales, su suma puede cambiar lo que se manifiesta en el mundo físico. En contraste, las curvas de probabilidad representan resultados concretos y observables. Cuando se lanzan dados, por ejemplo, se pueden sumar las probabilidades de obtener un número determinado. Pero al trabajar con ondas de posibilidad, la superposición puede producir interferencias que cancelan la ocurrencia de ciertos eventos, como se observa en el comportamiento de la ruleta bajo condiciones especiales. El uso de múltiples ondas de posibilidad puede manipular los resultados visibles. Si todas las ondas asociadas a un conjunto de resultados se combinan con fases opuestas, pueden anularse entre sí. Esto crea momentos en los que un resultado es imposible, seguidos de momentos donde es casi seguro. La mecánica cuántica permite diseñar escenarios donde el tiempo y la probabilidad cambian de forma inesperada, haciendo que las reglas habituales de causa y efecto pierdan su carácter fijo y predecible. La conciencia, al modificar estas ondas, se convierte así en una herramienta de navegación temporal. Las ondas de posibilidad no son visibles, pero influyen en los resultados que percibimos. Aunque parezca que solo hay un camino posible entre dos eventos, la mecánica cuántica sostiene que múltiples trayectorias coexistentes afectan el resultado final. Estas ondas no se comportan como objetos reales, sino como estructuras mentales que actúan sobre el mundo cuando se superponen.
Mientras que las curvas de probabilidad nos ofrecen datos cuantificables, las ondas de posibilidad moldean esos datos antes de que se manifiesten. La suma de ondas seguida de su elevación al cuadrado produce una curva que se puede medir, lo que permite vincular el pensamiento con la experiencia objetiva. La clave está en cuando se suman las ondas o se elevan al cuadrado. Si la conciencia está enfocada en el interior, se suman primero las ondas; si está dirigida al mundo externo, se elevan primero al cuadrado. Esto sugiere que la mente no es un simple observador pasivo, sino el mecanismo que transforma lo posible en real. No existe una regla física que explique cómo ocurre esa transformación, pero la mecánica cuántica revela que la mente realiza esta operación de manera continua, convirtiendo abstracciones en eventos tangibles. El pensamiento influye así directamente en la materia, sin necesidad de intervención mecánica. Una teoría propone que estas ondas interactúan a través del tiempo. La onda original, llamada onda de oferta, se propaga hacia el futuro. Luego aparece una onda conjugada que viaja desde el futuro hacia el pasado, llamada onda de eco. Cuando ambas se encuentran, se multiplican y generan una curva de probabilidad. Este proceso se denomina transacción. La realidad solo se manifiesta cuando las dos ondas coinciden y satisfacen ciertas condiciones físicas. Si no hay coincidencia, el evento no ocurre. Esta interacción implica que la mente participa activamente en la selección de futuros posibles, aceptando unos y descartando otros. Según esta visión, no hay un único futuro que regresa con la onda de eco, sino múltiples futuros paralelos, cada uno con su propia respuesta. Las ondas que llegan desde distintos tiempos pueden resonar con las del presente y crear realidades distintas. Si la resonancia es fuerte, el evento se vuelve significativo. Esta conexión no se limita al futuro, también afecta los recuerdos. Recordar implica multiplicar ondas que vienen del presente con ondas que viajan desde el pasado. Si hay coincidencia, se genera una memoria clara; si no, el recuerdo es débil. Así, el pasado y el futuro coexisten con el presente como flujos simultáneos de posibilidad. Cada momento puede recibir señales de otros tiempos. Las personas que experimentan sueños lúcidos, visiones o incluso fenómenos extraños podrían estar sintonizando con futuros alternativos. La conciencia filtra estos encuentros, dando forma a lo que se percibe como real. Lo que entendemos como presente sería el punto de mayor resonancia entre ondas del pasado y del futuro. Este proceso crea una línea de tiempo estable entre muchas otras posibles. La percepción del tiempo y la causalidad no surge de la sucesión de eventos, sino del entrelazamiento de posibilidades que se cruzan y se refuerzan en la mente. Tiempo, mente y probabilidad. La diferencia entre curvas de probabilidad y ondas de posibilidad revela dos niveles distintos de la realidad. Las primeras son visibles, medibles y prácticas en la vida diaria. Sirven para prever comportamientos repetitivos, como el momento en que uno despierta por la mañana. La repetición de eventos permite observar cómo se distribuyen en una curva con un punto central de máxima frecuencia, mientras los extremos son poco probables. Estas curvas no predicen cuándo ocurrirá un evento específico, pero permiten estimar cuántas veces puede suceder dentro de un rango determinado. Las curvas de probabilidad no establecen relaciones de causa y efecto entre los eventos, sino que indican tendencias estadísticas. Cuando no se cumplen las frecuencias esperadas, puede sospecharse que las condiciones han sido manipuladas. Este tipo de interpretación también se aplica en actividades como el juego o las inversiones financieras, donde confiar ciegamente en las probabilidades puede llevar a errores si no se consideran otros factores. Aunque estas curvas no existen como objetos físicos, sus efectos son verificables mediante la repetición de experiencias o el estudio de grupos que realizan acciones similares. Cada habilidad humana está asociada a una curva de probabilidad adquirida con el tiempo. Desde acciones simples hasta las más complejas,
Todas pasan por una etapa de aprendizaje en la que se observa y ajusta la relación entre lo que se hace y lo que se obtiene. Cuando estas curvas se integran de forma automática, se convierten en hábitos. Aunque parezcan inconscientes, pueden traerse a la conciencia por medio de la atención. Esa práctica, que permite observar y modificar hábitos profundamente arraigados, es el fundamento del yoga mental y prepara para cambios más profundos en la percepción del tiempo y de uno mismo. La conciencia no surge de los objetos físicos ni de la interacción mecánica entre partes del cuerpo. La experiencia inmediata de estar en un cuerpo no puede ser explicada solo por reacciones materiales. El carácter que cada persona asume ha sido moldeado a lo largo del tiempo como una actuación ensayada, influida por la necesidad de adaptarse, sobrevivir y pertenecer. Esta construcción de la identidad se apoya en un sistema de retroalimentación corporal que hace creer que uno es lo que el cuerpo muestra, pero esa sensación no es definitiva ni inmodificable. El supuesto de que la mente surge de la materia se basa en una visión evolutiva que relaciona la complejidad con la aparición de la conciencia. Sin embargo, esa perspectiva parte del modelo clásico de espacio, tiempo y materia como base de la realidad. La física cuántica indica que existe algo más fundamental, un nivel anterior a esos tres elementos. A este nivel, llamado subespacio-tiempo, los procesos cuánticos muestran que la conciencia es una fuerza activa incluso en las partículas más pequeñas. Por tanto, la conciencia no sería un producto de la materia, sino una dimensión esencial que guía el paso de lo posible a lo real. La física cuántica explora una realidad más allá del espacio, el tiempo y la materia, donde todo lo que puede suceder existe como una onda de posibilidad. En ese nivel, las curvas de probabilidad surgen cuando la mente transforma esas ondas mediante un proceso llamado cuadratura. Esto crea la experiencia objetiva del mundo. Las ondas de posibilidad están asociadas a un plano interior que no sigue las reglas del tiempo. En cambio, las curvas de probabilidad vinculan la conciencia al presente. El acto de transformar una posibilidad en probabilidad marca el paso de lo subjetivo a lo objetivo. El proceso de cuadratura puede entenderse como el enfoque mental que convierte una imagen interior en una realidad externa. Su contraparte, el deshacer la cuadratura, representa la capacidad de soltar esa imagen, lo que permite generar nuevas posibilidades. Las disciplinas mentales, como el yoga, utilizan estas operaciones para entrenar a la conciencia a enfocar y liberar. En una postura de yoga, se adopta una forma, se toma conciencia del cuerpo y luego se respira para ajustar la experiencia. Ese ajuste interno equivale a soltar, y modifica la forma en que se enfocará en el futuro. Es un ciclo que alterna entre precisión y libertad. Cada instante de la conciencia puede verse como un punto focal donde una onda del pasado o del futuro se encuentra con otra del presente. Esa intersección crea un evento que puede ser más o menos claro. Cuando es nítido, la percepción es objetiva; cuando es borroso, predomina lo subjetivo. La secuencia de estos puntos, algunos enfocados y otros difusos, genera la percepción del tiempo. Este flujo crea la ilusión de que hay un orden temporal en el que los eventos tienen causas y consecuencias. En realidad, lo que se experimenta como tiempo es el resultado del modo en que la conciencia organiza estos puntos de atención. La mente construye cadenas de eventos llamadas tríadas, formadas por un punto enfocado entre dos momentos borrosos. El desenfoque anterior representa lo desconocido, el posterior indica una posibilidad más definida. Si las tríadas siguen un patrón en que el desenfoque se reduce, se percibe control y se forma un hábito. La experiencia se ordena y se establece un sentido de causalidad. Esa estructura permite comprender el pasado como una serie de decisiones y anticipar el futuro como una proyección de esas decisiones. La conciencia, al comparar tríadas, crea una línea temporal coherente. Cuando se rompe ese patrón y se invierte el orden, surge una experiencia de retroceso temporal.
Dejar de enfocar una imagen mental libera las posibilidades que antes estaban contenidas. Esto expande la conciencia en lugar de limitarla. En términos psicológicos, equivale a soltar expectativas, perdonar o incluso aceptar la muerte. Al dejar ir, el objeto ya no tiene una posición definida, y la mente no intenta atraparlo. Esa expansión abre nuevas formas de ver, sentir o actuar. Al no cuadrar nuevamente, se impide el cierre y se permite que la realidad fluya de otra manera. Esta capacidad de enfocar y soltar define el ritmo de la vida consciente. Al enfocarse, se aprende a dominar lo necesario para sobrevivir. Al desenfocarse, se permite que el mundo entre sin juicio. El tiempo personal se construye como una alternancia entre esos dos estados. Esta dinámica permite moverse hacia adelante siguiendo la secuencia natural de mayor control o hacia atrás liberando esa estructura. La mente actúa como una fuerza que, al igual que la energía en un refrigerador, revierte la entropía. En lugar de desgastarse, la conciencia que suelta regresa a una etapa creativa donde todo es posible. La dimensión espiritual del viaje en el tiempo. La mente y el tiempo tienen una relación profunda que surge de la capacidad de la mente para enfocar y desenfocar. Este proceso permite soltar recuerdos o traer a la realidad eventos específicos, creando así el tiempo mismo. La mente viaja hacia adelante o hacia atrás en el tiempo según este enfoque o desenfoque, y aunque parezca algo sutil, la experiencia subjetiva del tiempo puede avanzar o retroceder más rápido o más lento que el tiempo objetivo. La noción de tiempo objetivo fue creada por los seres humanos para facilitar la convivencia y supervivencia comunitaria, ya que el viaje mental en el tiempo es confuso sin esta referencia. El viaje en el tiempo por medio de la mente se diferencia del viaje con tecnología porque entra en el ámbito psicológico y espiritual. La mente no puede ser objeto de experimentos directos y esta forma de viaje es altamente subjetiva, por lo que requiere una disciplina espiritual para dejar atrás el ego. El ego, visto como una barrera mental que refleja y limita la percepción, impide acceder plenamente al pasado y al futuro. La espiritualidad enseña que el ego es una ilusión que nos mantiene atrapados en una realidad limitada y fragmentada, como los prisioneros de la alegoría de la cueva de Platón, quienes confunden sombras con realidad. La física moderna, aunque parece alejada de lo espiritual, apunta hacia lo subjetivo y lo no comprobable experimentalmente, como la teoría de cuerdas que no puede ser validada aún. Esto sugiere que la conciencia y la imaginación son fundamentales para la existencia del universo, estableciendo un puente entre la física y la espiritualidad. La materia y el tiempo pueden ser vistos como manifestaciones de la mente de Dios, que se autoencierra en cuerpos para experimentar la realidad desde múltiples perspectivas, creando la ilusión del mundo material y el tiempo objetivo. Para lograr el viaje en el tiempo mental, es necesario rendir el ego y cambiar la percepción de uno mismo. Al modificar los límites que nos impone el ego, podemos liberarnos del tiempo y el espacio y acceder a una realidad atemporal y sin lugar. Esta experiencia es alcanzable a través de prácticas espirituales como el yoga mental, que permite movernos en el tiempo para corregir errores del pasado, perdonarnos y mejorar la calidad de vida. El viaje mental en el tiempo es inherente al universo y coincide con enseñanzas antiguas que hablan del tiempo circular y de cómo la gravedad lo curva, uniendo ciencia y espiritualidad en una misma verdad. El ego controla cómo experimentamos el tiempo, y su expansión o contracción afecta nuestra percepción temporal. Al expandir el ego y perder control, entramos en múltiples universos paralelos y la percepción del tiempo se vuelve incierta. Al concentrar el ego, la mente se ancla en un solo universo y el tiempo parece lineal y controlado. La vida cotidiana ofrece ejemplos de viaje en el tiempo a través del ego, como cuando se sueltan o se aferran ideas y hábitos, viajando mentalmente hacia el pasado o hacia el futuro.
Este fenómeno depende de la intención consciente del observador y demuestra que el tiempo es una creación mental que puede acelerarse o desacelerarse según el estado de la mente. El pasado, según la física cuántica, no es fijo ni absoluto, sino que puede ser modificado por la forma en que lo recordamos o reinterpretamos. El principio de incertidumbre explica que ciertos aspectos del tiempo y la energía no pueden determinarse con precisión simultáneamente, lo que permite que nuestras observaciones presentes y futuras influyan en la reconstrucción de la historia. Así, el pasado es mutable y solo existe en función de nuestro acuerdo colectivo y memoria compartida, cuestionando la idea de un pasado único y objetivo. Esta flexibilidad temporal abre nuevas posibilidades para el entendimiento y práctica del viaje en el tiempo mental. La reexaminación de nuestros pensamientos puede alterar la memoria del pasado y hasta la participación propia en él, según el principio de incertidumbre de la física cuántica. Al relajarse el ego, la mente podría acceder a universos paralelos donde el pasado es diferente, permitiendo modificar situaciones pasadas hacia resultados más deseables, aunque esos cambios afecten solo a quienes realizan el viaje y no a otros. Así, no solo cambia la interpretación del pasado sino la conexión con un nuevo pasado paralelo que puede influir en nuestro presente. Los cambios en el pasado deben hacerse con cuidado, porque visitar un pasado paralelo implica encontrar duplicados de uno mismo y la posibilidad de intercambiar memorias con esas realidades. La historia que recordamos es maleable y depende del punto de vista de quien la cuenta, lo que puede generar conflictos en el mundo debido a versiones distintas del pasado. Por eso, aceptar que el pasado es cambiante y que nuestros recuerdos no son fijos puede aumentar la tolerancia hacia otras perspectivas. Cambios significativos en el pasado requieren la participación de muchas personas, como en prácticas grupales de adoración donde al soltar el ego y perdonar, se puede experimentar un tipo de viaje en el tiempo que transforma el mundo. El ego no es malo, sino que ancla la identidad y la experiencia material, pero soltarlo permite un despertar espiritual y la comprensión de que somos parte de un ser único y eterno. La práctica de la mente y el tiempo permite revertir ciertas fijaciones pasadas, modificar hábitos y expandir la conciencia, conectando así con una dimensión atemporal que redefine la muerte, la reencarnación y nuestra relación con Dios. Resumen y conclusión. El recorrido sobre el viaje en el tiempo comienza explorando su significado y la relación entre memoria, atención y las paradojas que desafían la visión lineal del tiempo. Las enseñanzas del yoga conectan con estas ideas al mostrar que el tiempo es un dios al que se puede desafiar mediante la liberación del ego y la acción desinteresada. El deseo y su expresión en la realidad física nos atrapan en el tiempo, pero el anhelo más profundo es la unión con lo divino, lo que permite la evolución y el dominio sobre la experiencia material. La comparación entre el tiempo lineal de la ciencia y el tiempo cíclico de las tradiciones espirituales revela la importancia de liberarse de las dualidades y preocupaciones mundanas para acceder a una realidad intemporal. La física moderna, a través de la relatividad y la mecánica cuántica, reconoce que el tiempo no es absoluto y abre la puerta a la posibilidad real del viaje temporal, que se relaciona estrechamente con la conciencia y la estructura del ego. Las ondas de posibilidad que se mueven en un subespacio atemporal modulan las realidades físicas y dan forma a los patrones de comportamiento y la experiencia consciente. El ego, como patrón en el espacio-tiempo, limita la percepción, pero prácticas como el yoga mental permiten disolver sus fronteras y acceder a estados donde el tiempo puede ser explorado. La dimensión espiritual del viaje en el tiempo se hace evidente al comprender que al soltar el ego se libera el alma para habitar en la atemporalidad y expandir la conciencia. El alejamiento del tiempo ordinario mediante la meditación y el yoga permite experimentar la realidad sin la restricción del flujo temporal, facilitando el perdón, la sanación y la transformación personal.
Estas prácticas ralentizan el envejecimiento al reducir la identificación con la realidad objetiva y muestran que la clave para viajar en el tiempo radica en abandonar patrones egoicos, abriendo la posibilidad de un futuro más pacífico. Patanjali señala que el pasado y el futuro son estados del eterno presente y que el verdadero yogi, al alcanzar la conciencia pura del alma, trasciende el tiempo y las cualidades materiales. La liberación total se alcanza cuando se disuelven los condicionamientos y se cumplen los deberes esenciales, estableciendo al ser en su naturaleza verdadera, más allá del tiempo y del cambio. Computadoras clásicas y cuánticas. Las computadoras clásicas funcionan con bits, que son símbolos binarios representados como encendidos o apagados, 1-0. Estos bits forman cadenas de instrucciones que el computador sigue para realizar operaciones como sumar o desplazar números en memoria. Por ejemplo, un registro de 8 bits puede representar números como 200 en código binario mediante la suma de potencias de 2 según la posición de cada bit. La computadora no interpreta estos números en sí, solo sigue reglas de adición y desplazamiento para procesar la información de forma rápida y precisa. Las computadoras cuánticas trabajan con qubits, que son diferentes porque no solo representan estados de 0 o 1, sino también combinaciones de ambos estados simultáneamente. Esta propiedad, llamada superposición, permite que los qubits existan en estados intermedios, o posibilidades, incrementando enormemente la cantidad de información y operaciones que pueden realizar. Mientras que los bits apuntan en dos direcciones fijas, los qubits pueden apuntar en cualquier dirección entre esos extremos, permitiendo procesar muchos más cálculos al mismo tiempo. La operación de los qubits se basa en manipular esas superposiciones para cambiar sus estados de posibilidad, lo que hace a las computadoras cuánticas especialmente potentes. Sin embargo, al medir un qubit, este colapsa a un estado definido de 0 o 1. Para que máquinas como una posible máquina del tiempo funcionen, se requiere manejar muchos qubits en superposición simultáneamente, pues sólo así se aprovecha la enorme capacidad de cómputo cuántico, imposible de igualar por las computadoras clásicas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el yoga del viaje en el tiempo, cómo la mente puede vencer al tiempo de Fred Alan Wolf. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la relación entre la mente, el tiempo y la posibilidad de transformar nuestra realidad a través de la conciencia. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre el viaje en el tiempo desde una visión científica y espiritual integrada. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.